Muy bien, empezamos a grabar, ¿ya? Con todos los que estamos presentes, empezamos. ¿Cómo están, queridos estudiantes? Bienvenidos al curso de Historia del Perú. Soy el profesor Alexander Ugalde Barrientos y hoy vamos a desarrollar la República de Españoles. En lo que respecta a la República de Españoles, para entender primeramente debemos ver su clase social, la nobleza. La nobleza está conformada por aquellos que tenían títulos nobiliarios, o sea, no voy a decirle noble a quien sea, sino tiene que tener un título de noble, como marqueses, condes, duques, que había acá en el Perú. Autoridades virreinales, altos funcionarios, encomenderos, dueños de minas, que tienen grandes fortunas. A las personas que amalgamaban grandes fortunas, entonces a esas personas se les distinguía en dos grupos, los peninsulares y los indianos. Los peninsulares eran los godos o chapetones, seleccionados por el Consejo de Indias, y venían con el virrey para ocupar los altos cargos de la burocracia virreinal. ¿Estamos de acuerdo? No te olvides, los peninsulares ocupaban el primer título noble, venían ellos desde España directamente. ¿Ok? Venían directamente desde España. No siempre van a venir con el virrey, sino con el cargo del virrey también, ¿ya? Eran godos chapetones, venían directamente de España. A los peninsulares se les llama godos chapetones. Ahora, los indianos son aquellos que, bueno, enriquecidos con la conquista y las actividades económicas, adquirían títulos nobiliarios, o sea, gracias a su riqueza. ¿Están de acuerdo? Dos tipos de nobles existían, los que habían venido por encargo de alguien o con alguien, con el virrey, por ejemplo, y que ocupaban cargos burocráticos, ellos eran nobles, conocidos como godos chapetones, pero los indianos eran aquellos que habían amalgamado fortuna en América. Ahora el otro era el clero, ¿ya? En el segundo peldaño encontramos al clero, representado por la alta jerarquía, eclesiástica, arzobispos, obispos. No constituyó una clase social, sino una fuerza, la mayor fuerza social del virreinato. Adquirió un enorme poder económico debido a sus inmensas propiedades rústicas y urbanas. Tenía como misión mantener ya puras las almas para Dios y para el rey. ¿Estamos de acuerdo? En primer lugar, estamos encontrando, no te olvides, a la nobleza, dividida en dos, peninsulares e indianos, y el clero en segundo lugar. ¿Estamos de acuerdo? El clero. Y en tercer lugar, la clase media, compuesto por medianos comerciantes mineros y obrajes. La clase media, no te olvides, medianos comerciantes, mineros, obrajes, profesionales, ahí están los médicos, abogados, literatos, científicos, todos ellos ocupaban la clase media, profesores, todos ellos, ¿ya? Muy bien, y miembros sobresalientes de los gremios, como pintores, arquitectos, escultores, burócratas también de segunda categoría, como funcionarios de hospitales, centros educativos, cajas públicas, notarías. Todos ellos constituían la clase media. Y el otro era, pues, los criollos. Eran los hijos de los conquistadores. ¿Están de acuerdo? Los criollos eran los hijos de los conquistadores españoles nacidos en América, españoles americanos. Su situación era de inferioridad frente a los peninsulares, ya que para estos estaba reservado los más altos puestos coloniales. Por eso se provocaron odios, rivalidades entre ambos grupos. Sin embargo, tenían el control de universidades, actividades eclesiásticas, incluso el cargo de oidores, la Real Audiencia. Mira, estoy aclarando que ellos eran hijos de los conquistadores nacidos en América. ¿Estamos de acuerdo? No me digas, ¿sabes qué? Oye, eran hijos con una nativa. No, esos son mestizos. Los hijos de puramente españoles eran criollos. ¿Se entiende? Los criollos eran hijos de los conquistadores españoles nacidos en América. Su situación era de inferioridad, obviamente, porque eran criollos por haber nacido en América. No eran peninsulares, no eran indianos. Aquellos que eran indianos habían nacido en España. En cambio, los criollos nacieron en América, pero eran hijos de españoles. ¿Se entiende? Muy bien. Pero igual ocupaban cargos, imagina, inclusive como oidores en la Real Audiencia. Sí ocupaban cargos.
Bien, el Bajo Pueblo, integrado por españoles y criollos, es el Bajo Pueblo, españoles y criollos pobres. Había también españoles y criollos pobres. No creas que todos los que venían de España eran ricos, habían españoles que eran recontra pobres. Se desempeñaron como artesanos, tenderos, pulperos, sastres, mercachifles, ¿ya? Entonces había trabajos manuales considerados infames para la nobleza en ese momento y aún para los sectores medios. También pertenecían los soldados pobres de la época de conquista que perdieron su fortuna y los soldados del ejército realista. En el, en el Bajo Pueblo estaban hasta los soldados, estoy hablando, hasta los soldados realistas. Bien, muchos españoles pobres pasaron a ser siervos y criados de la nobleza y otros cayeron en la delincuencia inclusive, muchos de los españoles. ¿Ya? Esa es la República de los Españoles. Nuevamente les voy a dar un pequeño repaso. No te olvides, los nobles está constituida por peninsulares e indianos. El clero, después de los nobles vienen el clero, o sea, los curas. Después viene la clase media. En la clase media, ya sabes, están los profesionales, médicos, ¿no? Ya estamos de acuerdo. Artesanos, literatos, científicos, abogados. Perdón, no artesanos, sino la clase media, abogados, literatos, todos profesionales, ¿ya? En algunos casos había pues, los que sobresalían como pintores, arquitectos, pero los más sobresalientes. Ahora, los criollos eran hijos de los españoles, ya, pero nacidos en América. Ellos tenían una situación de inferioridad, pues no eran bien vistos, no eran como los mismos españoles, porque decían, no, ellos son americanos, por más que sean gringos, lo que sea, no. Y había un cierto rechazo, odio. Después de eso, el Bajo Pueblo. Ahí vamos a ver a los españoles y criollos pobres, ¿ya? No te olvides. La clase media, después vienen los criollos, el Bajo Pueblo. Ahora, en la República de Indios, encontramos a la nobleza indígena. Comprendía dos grupos, los nobles u orejones, descendientes de las panacas. Ya, en la nobleza indígena encontramos a los nobles u orejones, descendientes de las panacas reales de los incas, y estaban reconocidos legalmente por el gobierno español. No podían tributar, prestar servicios, ser encomendados a ningún conquistador y debían poseer propiedades y tierras. Podían agregar sus apellidos el título de ingas. Conformaba una aristocracia de sangre. ¿Estamos de acuerdo? No lo olvides. En la nobleza hay también nobleza indígena, los nobles y orejones, ¿ya? Nobles y orejones. Obviamente que para los españoles era cualquier cosa que van a ser bien vistos. ¿Estamos de acuerdo? Dentro de los indígenas, la clase más importante era los orejones. Después de eso eran los caciques y sus descendientes. Por medio de esto se aprovechó la fuerza de trabajo de la población nativa. Poseían tierras ya con esclavos o indios de servicio. Sus hijos eran educados en los colegios especiales, Colegio del Príncipe o de Francisco de Borja. Se vestían al estilo español, tenían caballos, armas, ocupaban un lugar visible en la iglesia y en procesiones que podían usar el título de don, ya antes de su nombre. Estaba exonerado el tributo y la mita. Constituía una aristocracia indígena regional, los caciques y sus descendientes. Primero los orejones, después los caciques y sus descendientes. Después venían los jatunrunas. ¿Estamos de acuerdo? Los jatunrunas o indios comunes. Mitayos, ahí estamos, encontramos en los indios comunes, encontramos a los mitayos. Y a los mitayos eran indios de célula o tributario, o sea, establecidos en reducciones, objetivo para un mejor cobro de tributo, controlar la mano de obra indígena para las mitas, ya sujetos al tributo y la mita. Ellos, los jatunrunas o indios comunes, estaban sujetos al tributo o mita, ya a la minería obrajera. Compraban obligatoriamente las mercaderías del corregidor, tenían el peso mayor de la explotación, su situación era peor que los esclavos, una tristeza era. Después venían los yanaconas, siervos de las haciendas. Ya los yanaconas eran los siervos en las haciendas de los españoles. Pagaban un tributo menor, no estaba obligado a la mita, huían de las minas y encomiendas. Su situación era
relativamente más llevadera que la de los mitayos. ¿Entiendes? Los yanaconas vivían en las haciendas y por lo tanto no los maltrataban en exceso. ¿Ya? ¿Ya? La diferencia entre los mitayos es que los mitayos eran obligados a ir a la mita y obrar. En cambio, los yanaconas vivían en las haciendas. Ya eran explotados de cierta manera, pero no eran tan maltratados. Vivían en las mismas haciendas con los españoles, eran protegidos por los españoles. Por eso nadie podía venir y decir, oye, ¿sabes qué? Que vaya que vaya a la mita. No, no podían ir porque estaban protegidos por los mismos españoles, por el dueño de la hacienda. Ahora, los mestizos. Los mestizos eran producto de la unión de españoles con la indígena, ¿estamos de acuerdo? O también al revés, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Una española con un indígena, pero en muy pocos casos eso era. Más se veía españoles, varones con mujeres. Era fruto de su concubinato y del matrimonio legal, como consecuencia de la falta de mujeres españolas. Soportaban doble presión social. Por un lado, se hallaban excluidos de las altas capas sociales cuyos miembros solo los empleaban como sus mandaderos. Por otro lado, eran despreciados por los indígenas porque se sentían superiores a ellos. También pagaban tributo. Ya los mestizos. Ya se querían los mestizos mejor que los nativos, pero sin embargo eran despreciados por los españoles. Ya estuvieron impedidos de seguir la carrera sacerdotal, enrolarse en las milicias, ejercer cargos públicos y desempeñar algunos oficios. Se dedicaron a la agricultura, artesanía, al arriendo, comercio al por menor, actividades emigrantes para los españoles y criollos. Tenían la ventaja de poder mejorar económicamente y socialmente con el tiempo y podía cambiar el trabajo con relativa facilidad y dedicarse a actividades artísticas y creativas. Se encontraban ya por encima de muchos españoles pobres y naturalmente en gran ventaja frente a los indios. Así era. Como les voy diciendo, jóvenes, miren, así era, realmente vivíamos una sociedad muy enferma, ¿se dan cuenta? ¿Cómo podemos despreciar a una persona por tener una elección diferente o por contraer matrimonio con una persona de diversa clase social, ¿no? Y se ha visto todavía en el Perú hasta hace poco tiempo todavía, porque inclusive los que eran descendientes netamente de españoles no querían que se casen con mujeres andinas, no permitían que se casen con mujeres andinas. Y en tal sentido pasaba todo por la discrepancia social. Pero de verdad esos estereotipos ya tienen que eliminarse, no tienen nada que ver. Todas las diferencias ya físicas que pueden existir, todo eso, no tiene por qué existir en la actualidad. Todo eso tiene que ser superado. Son estereotipos que han generado muchos complejos sociales en la actualidad. Ay, no, que es gringuito, ay, mira qué bonito gringo. Entonces, esas cosas, ¿no? Bueno, cuando a mí me ven tocando arpa en un compromiso social, yo toco arpa también. Canto canciones en coche y se asustan la gente, pero ¿cómo ese gringuito toca si no? O sea, aún vivimos hasta en el mismo campo con esos estereotipos, esas cosas, entonces tenemos que ir superando. Después venían los esclavos negros, traídos de África Occidental, Guinea, al Congo, Angola, ya pedido por Fray Bartolomé de las Casas para reemplazar al indio en los duros trabajos. No te olvides, quien había pedido que traigan a los negros era Fray Bartolomé. Se los vendía en el Callao como piezas de ébano, ya, a 500 pesos promedio. Antes se le bautizaba y se le ponía el nombre de cristiano y se le marcaba con un hierro candente en la frente o glúteos. Las iniciales del amo a este acto se le denominó carimba, la carimba, ¿entiendes? Triste era realmente cómo le pueden quemar la piel. Eran encerrados en galpones, verdaderos corrales, malolientes y sin servicio higiénico. Trabajaban en las tareas agropecuarias, en las haciendas costeñas, en el servicio doméstico de las ciudades españolas. Así era. Se les controlaba horriblemente, se les veía como cualquier cosa a los negros. Eso, imagínense esta foto, lo que ustedes pueden mostrar, una foto todavía del virreinato, cuando se ve la esclavitud. Es una gran tragedia. Algunos habían conseguido su libertad por decisión de dueños
entraban en la categoría de liberto. Si eres liberado, eres liberto, pues, que ganas tu libertad. ¿Ya? Y se acentuaron preferentemente en la costa, pues su adaptación a la sierra fue más difícil. A los negros que no aprendían a hablar el castellano se les llamaba bozales, y a los que se comunicaban en español se les conocía como ladinos. ¿Entiendes? A los que no hablaban español, bozales, y a los que hablaban, ladinos. Negros que huían de sus dueños y luchaban por su libertad se llamaban cimarrones, y se reunían formando pequeñas comunidades llamadas palenques o quilombos, aldeas de fugitivos, rebeldes o autónomas del poder negro. Ya de su efecto se dedicaban al bandolerismo, saltaban, atrás, pero era muy poco era. En la actualidad, ya tenemos que superar todo este tipo de discrepancias. No puede haber este tipo de estereotipos, pero no se olviden. Ustedes en el examen tendrán que aprender pues, quiénes eran los bozales, quiénes eran los ladinos, los cimarrones, ya que era el palenque o quilombos, ¿no? Eran aldeas de fugitivos, todo eso. Vamos a ir aprendiendo, ¿ok? Las castas. Bien, variado cruce entre españoles, indígenas y negros. El elemento determinante no era lingüístico, cultural, social, sino racial, color de piel. Por ejemplo, el mestizo real era entre español e indio. El cholo era un mestizo real, ya indio. ¿Se entiende? El sambo entre el negro e indio. El mulato, blanco y negro. No lo olvides. Mulato, blanco y negro. Sambo, negro e indio. ¿Ya? Tenés que saber el mestizo, español, indio. Cholo, mestizo, real, indio. Ahora, tente en el aire, cholo, india. Salta para atrás, tente en el aire, india. Así era, ¿no? El cuarterón también, el mestizo, española. Bien, a ver, vamos a ver. Pregunta para ustedes. Vamos, chicos. Ya. Entre el negro y el indio, ¿cómo se llama? Sambo, Muy bien. Blanco, negro. mulato, Mulato, profesor. Muy bien. Español, indio. mestizo real, Mestizo real. Muy bien, muy bien. Eh, Mestizo real e indio. Cholo, profesor, cholo. Muy bien. Y no se olviden, cholo significa perro sarnoso. ¿Qué significa? perro sarnoso, Claro, en esa época sí le llamaban a los perros, a los que eran calatos, el perro peruano. Cholo, cholo, le decían perros sarnosos cuando llegaron. Estas fueron las castas consideradas inferiores al español y al criollo, pero superiores al indio y al negro. Bien, ahora vamos con la organización política, para entender, ¿ya? Estamos ya en escaso tiempo. En lo que respecta a la organización política, las autoridades de España, ya encontramos primeramente al rey. El rey es la suprema autoridad, no lo olvides, la suprema autoridad en España. Y obviamente en América, ¿no? Su poder era absoluto, divino e ilimitado. El príncipe heredero era llamado príncipe de Asturias. Atribuciones: dar leyes, declarar la guerra, decidir en la acuñación de monedas, administrar justicia, nombrar arzobispos y obispos. No te olvides, dar leyes, declarar la guerra, decidir acuñación de monedas, administrar justicia, nombrar arzobispos y obispos. Así era, derecho al regio patronato, concedido por el Papa, que luego se transformó en regio vicariato, por cuya vía los reyes de España ejercen las atribuciones papales en América. ¿Ya? Asesorado por el Consejo de Indias. Quienes la asesoraban era el Consejo de Indias. Ahora vamos a ver en lo que respecta a los reyes. Las dinastías más importantes encontramos la casa de Trastámara. Trastámara, ahí encontramos a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, reyes católicos. Ya no se olviden, casa de Trastámara. Voy a preguntar, en la casa de Trastámara encontramos a Isabel de Castilla
y Fernando de Aragón. ¿Estamos de acuerdo? Los famosos reyes católicos. Muy bien. Ahí encontramos también la casa de Austria, los Augsburgo. Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, que ustedes lo van a estudiar ahí. ¿Ya? Carlos II, el famoso hechizado. Felipe II, el famoso rey, el prudente. Juan Carlos I, en su famosa frase, en mis dominios jamás se pone el sol, así decía. Y tenía razón, porque mientras Europa dormía en la oscuridad, América estaba en pleno día. Así era. Por eso decía, en mis dominios nunca se pone el sol. ¿Entiendes su frase? Carlos I en Alemania era conocido como Carlos V. Ha sido el máximo monarca de toda Europa en el siglo XVI. Si te preguntaran quién fue el máximo monarca del siglo XVI, tú tienes que marcar Carlos I. ¿Ya? Este último monarca no dejó su sucesor tomando la corona. Sus parientes de la casa de Borbón, reyes de Francia. Facilito, ¿verdad? Casa de Francia, los Borbones. Felipe V, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV. Entonces, esa es la Casa de Francia de los Borbones. El famoso Carlos III, el rey ilustrado, así le llaman. Carlos IV, Fernando VII. Durante el reinado de este monarca, se produce la batalla de Ayacucho. Gana Sucre a la Serna y se convierte la Serna en el último virrey. Bien. No se olvide, la Casa de Trastamara, Casa de Austria, o sea, los Habsburgo, Casa de Francia. ¿Qué? Bien, los reyes más notables han sido Carlos I o V, ¿ya? Y Felipe II, los dos reyes, Carlos I y Felipe II. Famosos, los más importantes de todo, ¿ya? Ellos famosos porque se había conquistado prácticamente el Tahuantinsuyo, México, todo eso en su mandato. Y Carlos III imprimió el sentido liberal de su gobierno con sus reformas. Ahora, América en los 300 años aproximadamente de dominación colonial española estuvo gobernada por 11 reyes, no lo olvides. ¿Cuántos reyes? 11. 11 reyes. 11, profesor. ¿Y cuántos virreyes? 40 virreyes. 40. Muy bien, 40. 11 reyes y 40 virreyes. ¿Ya? La Casa de Contratación de Sevilla, primera institución creada por España, católica, que ejercía el control de todos los asuntos de ultramar, ¿ya? Atribuciones. Posteriormente, un poquito voy a silenciar, ¿ya? Mucha bulla están haciendo. Vamos a ver. La Casa de Contratación de Sevilla, primera institución creada por España. Entonces, cuando te pregunten, la primera institución creada por España es la Casa de Sevilla, ¿ya? Sus atribuciones. Bueno, posteriormente se encargó exclusivamente de reglamentar y desarrollar el comercio entre España. Esa era la Casa de Sevilla, reglamentar el comercio entre España y las colonias. En un principio servía como tribunal de justicia comercial, ¿ya? Escuela náutica con funciones de mapas, cartas geográficas, formación de navegantes y cosmógrafos. Llevaba el registro de personas y mercaderías de España hacia América y viceversa, ¿no? Organizaba la salida de las flotas, galeones también. No te olvides de la Casa de Sevilla. Cobraba impuestos de aduana, concedía licencias para pilotear barcos, fiscalizaba los navíos de permiso, obviamente, y de registro. Aparte de eso, atender las comunidades postales, seleccionar las semillas, animales y plantas para la exportación. Se trasladó desde Sevilla a la ciudad de Cádiz. Aparte de eso, abolió el monopolio comercial y se suprimió en 1790, no te olvides. Ya, la Casa de Sevilla se suprimió en 1790 y no se olvidan tampoco de que se trasladó de Sevilla a la ciudad de Cádiz. Ahora, el Real Supremo y Consejo de Indias era el consejero del rey, no se olviden. Tuvo su origen en la Casa de Contratación. Estableció en 1511 e inició sus funciones durante el reinado de Carlos I. Funcionaba en la ciudad de Madrid, por si acaso. Entonces, ¿de qué se encarga? Es que ellos administraban las colonias españolas. ¿Ya? El Real Supremo Consejo de Indias administraba las colonias españolas. Atribuciones. Preparaba, ¿ya?, las reales cédulas, reales órdenes pragmáticas,
o sea, ellos se encargaban de las reales cédulas, leyes de carácter general y después de ordenanzas, verdaderos códigos para las colonias. También proponía leyes de Indias a la corona, controlaba el comercio colonial, sometía al juicio de residencia a virreyes y otras altas autoridades. Enviaban visitadores o superiores a las colonias americanas para controlar a las autoridades y recabar información sobre la marcha de la administración colonial. ¿Ya? Se resolvía la última instancia de las apelaciones de sentencias, ¿no? Su función principal era proponer al rey los nombramientos de diversos funcionarios de las colonias. Eso siempre viene en el examen. ¿Quién propone a ver a los virreyes, oidores, corregidores? Vamos, ¿quién era? Vamos. ¿Quién era? El Real Supremo Consejo de Indias. ¿Estamos de acuerdo? Sometía a juicios, residencias, virreyes. Ya enviaba a visitadores, supervisores, todo eso, ¿ya? Ahora no te olvides también del virrey, representaba al rey de España y las colonias. Entonces prácticamente era escogido entre los grandes de España, duques, marqueses, condes, y que sea amigo también del rey y de la casa del Consejo de Indias. Ahí es donde nombraban a los virreyes en el Consejo de Indias. ¿Ya? Entonces era gobernador general de la colonia y capitán general. ¿Ya? Atribuciones: dictaba ordenanzas, presidía la Real Audiencia, controlaba la recaudación y administración de rentas, ya inspeccionaba y acuñaba las monedas, ejercía el derecho de vicepatrono de la Iglesia Católica, perdonaba delitos, ya decretaba funciones, fundación de ciudades, perdón. ¿Ya? Traía un documento cerrado en donde estaba el nombre de su sucesor en caso de muerte. Se llama pliego de mortaja. Cuando te preguntan qué era el pliego de mortaja, simplemente era pues un sobre cerrado donde iba el nombre del sucesor. Este lo abría solo la audiencia. La audiencia. Al término de su gobierno se sometía a juicio de residencia. Ya no te olvides, el pliego de mortaja es el sobre donde va el nombre de su sucesor. Así de facilito. Entonces, también el término de su gobierno sometía al juicio de residencia, fácil, ¿verdad? Muy bien, ya estamos en la etapa final, jóvenes. Presentaba una memoria de gobierno y aparte de eso, el virrey que gobernó menos tiempo fue el famoso Antonio de Mendoza, 9 meses gobernó. Y el virrey que gobernó más tiempo era José Antonio Manso de Velasco, 16 años y 3 meses. Ya no se olviden, virrey de gobierno más antiguo, ¿quién era? José Antonio Manso de Velasco. Y de menor tiempo, de 9 meses, era el virrey Antonio de Mendoza. Siempre voy a preguntar eso. Y el más importante era Francisco de Toledo, del que vamos a hablar la siguiente semana. No se olviden la Real Audiencia. La Real Audiencia era una de las primeras instituciones creadas en América. La primera audiencia fue establecida por Blasco Núñez de Vela. Bueno, el más antiguo tribunal de justicia de la colonia, dirigida por un presidente, e integraba por oidores, jueces nombrados, ¿no? Sus atribuciones, ¿cuál era? Función específica: dictar sentencias, leyes, pues se encarga de la justicia. Su sentencia podía ser apelada ante el Consejo de Indias, solo eso. ¿Estamos de acuerdo? La institución que estaba por encima de esta era el Consejo de Indias. Pero acá encontrabas a los jueces, a los fiscales, todo eso. Asesores, fiscalizaba al virrey, podía tomar el gobierno del virreinato en caso de muerte, ausencia o vacancia del virrey también. ¿Ya? Entonces todo se encargaba de la justicia. La Real Audiencia se encargaba de la justicia, ¿ya? Porque queda menos de un minuto. Sí, después venían los corregimientos, ¿ya? Y después venían las intendencias. Y después los cabildos o ayuntamientos. No te olvides, sinónimo de cabildo o ayuntamiento, ¿ya? Esito, por favor, me dan una lectura, no es mucho lo que van a leer. Solamente ustedes van a hacer la lectura desde los corregimientos, ¿ya?